sharing a blog about coffee in Sydney. This country we actually care so much about coffee. Otro día más en Sydney, otro día más en la vida nómada. Bienvenidos a mi segunda casa, mi segundo hogar aquí en Sydney, Veneciano Coffee Roasters. Digo que es como mi segundo hogar porque literalmente estoy aquí casi todos los días. Con este lugar quería empezar mi coffee guide sobre Sydney. Quiero mostrarles la cultura cafetera de los australianos en esta ciudad. Hay muchísimas cosas que decir porque he estado aquí bastante tiempo como para poder formar mi propia opinión al respecto. Así que empecemos el maratón de café en Sydney. Mi primera visita es aquí en Veneciano Coffee Roasters y pedí un Strong Latte. Una cosa que saber sobre Sydney es que tienen muchísimos nombres para sus cafés. Está el cappuccino, está el latte, está el flat white, está el strong latte, está el strong flat white, y todos estos son bebidas con leche básicamente, pero con diferencias muy importantes. En Patreon acabo de publicar un artículo sobre cómo pedir café en Sydney, qué significa cada uno de estos nombres y cómo deberías de tomar tu bebida de acuerdo a lo que te gusta. Veneciano es básicamente mi cafetería favorita en Sydney por una razón muy específica, y es que es la cafetería más cómoda, el lugar que más me inspira a ser productivo, a sentarme, editar a 1000 por hora, tomar café, buen café. Y últimamente algo que ha hecho que Veneciano sea sumamente especial para mí son las baristas de Veneciano. Son personas súper lindas que al día de hoy puedo decir que se han vuelto mis amigas porque platicamos, porque se saben mi nombre, porque se saben la bebida que tomo, porque me han incluso regalado café varias veces. Y esto para mí es algo súper especial de la cafetería de especialidad. Ese lazo con el barista, ese momento de comunión en donde los dos estamos apasionados por el café, y en mi caso por el espacio de una cafetería, por este espacio sagrado en donde incluso me hace sentir más cómodo que en mi propia casa, para ser productivo obviamente, pero también para ser feliz y para contemplar la vida y reflexionar. Y todo esto es 100% en serio. Pero mi punto principal es que a veces no logro tener esta conexión con los baristas por dos cosas. Ya sea porque simplemente no tengo esta conexión con el barista por su personalidad o por lo que sea, y porque todo el tiempo estoy en constante movimiento como nómada. Siendo nómada es difícil que pueda desarrollar una relación con mi barista porque en un mes ya no voy a estar aquí, y así me pasa normalmente. Cuando me quedo por un mes en una ciudad, o por semanas, o incluso por días, he llegado a que los baristas me conozcan y yo a ellos, y tengamos este momento feliz cuando llego a la coffee shop y pido mi bebida y me saludan y me dicen ¿cómo vas? Y eso es algo muy especial que he desarrollado en Veneciano con las baristas de Veneciano. Me encanta venir aquí porque es una atmósfera súper linda y porque me hacen reír, son simpáticas, son mis amigas, me hacen preguntas sobre mi trabajo y se hace un vínculo especial que va más allá del café. Y una manera de que ustedes puedan hacerle plática al barista es justamente preguntarles sobre el café. La mejor manera de hacerle la plática a alguien es preguntarle algo que es de su interés. Si a un barista le preguntas sobre el café que tienen en su cafetería, obviamente va a hablar y hablar y hablar y le vas a caer bien. Y el mayor logro como aficionado del café, como consumidor, es lograr que al barista le caigas tan bien que te regale café. Y no nada más porque quieras que te regale café, me refiero a que es la mayor muestra de aprecio que tiene el barista hacia ti cuando sabe que te interesa su trabajo, es decir, todo lo que va detrás de tu taza de café, que es muchísima disciplina y muchísima pasión. Básicamente todo esto resume mi amor por Veneciano. Es una de las pocas cafeterías en todo Sydney que tiene wifi, ya hablaremos de eso, pero mientras, a tomar cafecito.
shops in Sydney close like at 4 p.m. almost all of them. Because we're not like Starbucks. She said, because we're not Starbucks. ¿Perdona? Se rehusaron a salir a cuadro. Por más que intenté hacer cámara escondida, no lo logré. Y me respondieron mi pregunta un poco más elaborada, lo cual coincide con lo que yo había concluido sobre la cultura del café en Australia. Pero primero voy a cruzar la calle y ahorita respondo la pregunta. Lo pedí para llevar porque hacía mucho calor adentro. Este es básicamente mi café de filtro favorito. Tiene un sabor súper especial que incluso mi novio una vez dijo que ya ni siquiera sabía a café. O sea, es un sabor tan especial, tan original, tan raro, que de repente es como, ¿en serio esto es café? En el buen sentido, obviamente. Y estoy un poco conflictuado en lo que siento sobre esta cafetería porque el espacio es muy pequeño, cierran a las 2:30 de la tarde, lo cual es tempranísimo. Y de hecho esta cafetería ya no la he visitado desde la cuarentena, desde que tuve que hacer cuarentena aquí en Australia, porque lo que me gustaba era comprarlo para llevar y llevármelo a mi casa o caminar por las calles con distanciamiento social. Y ahora que todas las demás cafeterías están abiertas, ya no tengo la necesidad de visitar esta. Y es por eso que me siento conflictuado, porque me gusta mucho el café, pero no me gusta la cafetería. Y acabo de ver que dice que no permiten laptops en su cafetería. Y algunos de ustedes sabrán cómo me siento cuando no te dejan usar una laptop. Para mí es, no vuelvo a pisar este lugar. Básicamente le prohíben la entrada a los digital nomads, o sea, a gente como yo que le gusta usar estos espacios para trabajar y para sentirse productivo. No me gusta para nada esa postura. No creo que el argumento de es que aquí preferimos la convivencia a el aislamiento digital, no creo que ese sea un argumento suficientemente válido para prohibirte usar tu laptop. Entonces, digamos que el 50% de esta cafetería me gusta, que es el café. El otro 50% que es la coffee shop, que para mí es igual de importante que el sabor del café, no me gusta. Y seré honesto, la verdad es que estaba muy emocionado de hacer este review de estas 4 grandes cafeterías en Australia, pero creo que hay cosas muy negativas de Royal que me hacen ser brutalmente honesto y decir, bitch, I'm a digital nomad, ok? So Royal is not digital nomad approved, pero puedes ir por un café que sabe como algo que nunca has probado en tu vida. Hola. Oye, ¿cuál es tu cafetería favorita en Sydney, además de aquí? Meca, ¿has ido a Meca? Sí. ¿Hay varias o solo hay una? La Alexandria, ¿no? Ajá. Es la única que yo conozco. ¿Y por qué? No sé, pues el café es muy bueno. O sea, el café en sí, el sabor. Yo creo que a veces me gusta más aquí. Y el lugar, me encanta. Sí, a mí lugar, también. La vibra, el diseño. Cáscara and mint soda. En español le llamamos cascarindo. Cold brew con agua mineral y un poco de menta en este caso. Estoy tratando de variar mis cafés porque, como saben, este es un maratón de café, es decir, estoy tomando un café tras otro. Este es el tercero y falta uno más. Y bueno, estoy ahora en PCP, Paramount Coffee Project, y hay 2 cosas que tengo que resaltar. Él es mi amigo Diego, lo conocí aquí y es mexicano. La verdad es que esta parte de ser conocido en el barrio, de que la gente me conozca, es algo nuevo para mí porque
ya lo dije antes, por mi vida nómada todo el tiempo estoy cambiando de locación, de ciudad hogar, y es algo que estoy experimentando más o menos por primera vez. Llegar a una cafetería y que te reconozcan, llegar a la otra y que te saluden, ir caminando por la calle y ver a alguien que conociste anteriormente y saludarlo, y estoy haciendo una comunidad aquí y ya me voy. Esa es mi vida básicamente, me voy, tengo que seguir mi camino nómada, pero está bastante bien para mí y no pasa nada, así lo decidí yo, esta es mi vida y me encanta. La segunda es que esta cafetería está en el edificio Paramount, lo cual hace que destaque muchísimo porque no solamente es una cafetería, es además de un restaurante porque tienen menú de comida, es un hotel, es un cine y es un bar. Lo que más me gusta de aquí es el diseño. Y regresando a la respuesta de por qué las coffee shops en Australia cierran a las 4 de la tarde, básicamente lo que me dijeron en veneciano, y les tomó tiempo concluir porque nunca se habían preguntado eso, es que es muy caro mantener una cafetería abierta, sobre todo porque a esas horas de la tarde la gente en Australia ya no toma tanto café. Esa es básicamente la conclusión que yo había reflexionado anteriormente, porque para mí es algo que me falta. Mi mayor conflicto con Australia es que después de las 4 es casi imposible conseguir café, y eso para mí es muy grave, muy grave, porque viniendo de una ciudad cosmopolita como la Ciudad de México, de una capital, una gran metrópoli, estoy acostumbrado a tener opciones, y en Sydney lo que pasa es que básicamente después de las 4 solamente puedes encontrar bares y restaurantes abiertos como una opción para refugiarte y para tener un descanso de tu día, y eso no me gusta mucho. Siendo un nómada digital, todo el tiempo estoy buscando la productividad, estoy grabando, estoy editando y vivo mi día a día en las calles. Soy un chico callejero y esa es mi vida como viajero. Estoy todo el tiempo buscando experiencias y conociendo lugares nuevos, haciendo investigación para poder dar lo mejor de cada ciudad en mis vlogs y en mi Patreon. Y en Sydney me siento muy limitado a que a partir de las 4 ya no voy a poder ser productivo en las calles. Voy a tener que ir a un bar, y sí se puede ser productivo en un bar, pero no es lo mismo después de tomarte una cerveza o dos. Cuando ya empiezas a tomar, ya quieres relajarte y quieres dejar de hacer cosas, y ese es básicamente el espíritu australiano. Lo que a mí me sorprende es que sea tan estricto. Nunca en ningún país de los que he visitado antes me he encontrado con que todas las cafeterías de especialidad cierran a las 4 o a lo mucho a las 5 de la tarde. Entonces eso es lo que menos me gusta de la cultura del café de Sydney, y simplemente que haya una ciudad donde a partir de las 4 ya no tienes café, para mí no cabe en mi cabeza. Lo sufro, a veces lo sufro mucho, y eso es lo que tenía que decir, sacarlo de mi pecho, expresarlo. Díganme a qué hora cierran las cafeterías en sus países o en sus ciudades. Los leo. Hotel, club recreativo, o sea, gimnasio, cine, el hermoso cine Golden Age, y bar. Al mismo tiempo es un bar. Entonces, siendo honesto, me hace falta algo entre la conexión del barista, el café y el consumidor. No se siente tanta pasión como en otros países sobre el café en las specialty coffee shops. No sé qué es, pero creo que la gente solamente pide, ya sabe que quiere, lo pide, se lo dan y se va. Y no hay como este momento de comunión especial. En cafeterías como Ona, aquí en Australia, eso sí pasa, pero en las demás es como literalmente una coffee shop, una tienda donde compras tu café y te vas. Y para mí la coffee shop es un espacio sagrado, donde los que estamos ahí tenemos eso en común, que amamos el café, que nos gusta sentarnos a tomarlo, a apreciar la vida, a dar gracias por esa increíble taza de café y a compartirlo con el barista, o en su caso con el consumidor. Siento que aquí eso hace falta, ese culto. Pienso demasiado las cosas, ¿no?
y último café del día, Normcore Coffee Roasters. No, it's okay, it's good. Just cut it off right now. So nice, such a nice coincidence. This is the last one, so Where have you gone? just here and That's wonderful coffee. yeah. Enjoy your coffee. Yeah. See you. Les dije que eran muy agradables. Son mis amigas baristas. Nunca había tenido amigos baristas. Bueno, regresando a la última parte de por qué escogí esta cafetería, es por la selección de su café y el sabor del café. Ahora sí quiero adentrarme a esta parte y compartir cómo le hago para saber cuando una cafetería es buena sin siquiera probar el café. Simplemente mi interés por el café me ha llevado a desarrollar un sexto sentido para intuir si una cafetería me va a gustar o no, y le presto atención principalmente a dos cosas. La primera y la más importante, probablemente la que me dice más cosas sobre el café y la cafetería, es el diseño. El diseño gráfico habla muchísimo porque por lo general las buenas cafeterías de especialidad trabajan mucho en el diseño, tanto del espacio como el diseño gráfico. Y esto es algo que casi siempre va de la mano. Basta con ver los perfiles de Instagram de las cafeterías para saber cuánto trabajo le dedican a lo visual y a vender su producto. Entonces, si los vasos tienen su propio diseño, si tienen un logotipo que al verlo dices qué bonito, si es minimalista, si tienen espacios muy cómodos, los espacios son súper importantes. Cuando una cafetería cuida mucho todo esto, probablemente el café va a ser muy bueno, simplemente porque tienen altos estándares, y eso es lo que yo busco en una cafetería de especialidad. Muchas veces la gente no me entiende cuando hablo del espacio y del diseño, porque para algunos el café es lo único que importa, el sabor, y si es un buen café no les importa si tienes que estar parado, o si es una cafetería muy pequeñita, o si los asientos son incómodos. A mí sí me importa, porque la experiencia de la Specialty Coffee Shop para mí es una experiencia sensorial, es una experiencia que involucra los 5 sentidos. Entonces tengo que estar cómodo mientras me tomo mi café, y lo visual me tiene que dar el mismo placer que me da probar este café. Entonces eso es lo que yo busco, eso es lo que van a ver en estas guías que voy a hacer de cada ciudad, y eso es lo que quiero compartir en este canal. La experiencia de la Specialty Coffee Shop va más allá del sabor del café. Y el segundo criterio que utilizo una vez que ya me llamó la atención el diseño es ver el menú o ver qué tipo de café vende. Los nombres y los conceptos que utilizan para describir qué vas a tomar dice muchísimo, y esto es donde deben de prestar mucha atención. Si solamente venden café americano, cappuccino, latte, probablemente no vaya a ser una cafetería que destaque por la calidad de su café. Pero por el contrario, como es el caso de Normcore Coffee Roasters, si al entrar ves una lista o un catálogo de distintos tipos de café, no dice latte, no dice cappuccino, no dice americano, sino dice la región del café, puede ser de Etiopía, de Kenia, de México, de Colombia. Si ves que en alguna parte dice variedad y hay un montón de nombres raros que no entiendes, entonces eso es algo bueno, porque normalmente conocemos el café arábica, que es el que predomina, pero de ahí hay distintos tipos de café con distintos nombres de acuerdo al tipo del fruto del café, y eso es algo muy especializado que no necesitamos entender, pero que nos va a decir: aquí saben sobre café, y aquí hay un estándar mucho más alto sobre el café que te dan. Y por último, el proceso. El proceso para mí es lo que más me indica qué tipo de café quiero tomar. Hay distintos procesos, los más comunes son el proceso natural, el lavado. Ahora está muy de moda actualmente el honey, black honey, yellow honey, purple honey, y muchas cosas que tardaría mucho en explicar. Lo voy a hacer en otro video probablemente, pero si ves alguna de estas tres cosas en el menú de la cafetería, entonces estás en una cafetería de especialidad de verdad. El diseño y el menú te van a decir
qué tan pro es esa cafetería. Haz la prueba y te aseguro que vas a triunfar encontrando una buena cafetería de especialidad. Y justamente esto es lo que es Normcore Coffee Roasters. El diseño no es el mejor hablando del espacio, pero me encanta mucho su branding, me encantan los vasos con ilustración y lo más importante de aquí, que no hay en muchas de las otras cafeterías de Australia, es lo que yo decía sobre el culto al café. Para empezar, yo tengo muchísimo respeto por las cafeterías que hacen el café a mano. Esta cafetería es una de las pocas en Sydney que hace pour over a mano. La extracción del café la hacen a mano. En México esta es la manera principal de hacer café de especialidad, a mano con los métodos artesanales, pero aquí y en algunos otros países de primer mundo como en Alemania o como en Canadá tienden a tomar café de filtro hecho por una máquina en vez de por el barista. Y no sé qué sentir al respecto. A mí me gusta el romance. Hay cierta satisfacción de ver cómo el barista hace tu café. Y lo que pasa aquí es la ausencia de eso. Cuando pides un café negro, un café de filtro, un batch brew, te lo sirven así como si fuera agua y te lo dan. Y es por eso que valoro mucho el trabajo de esta cafetería, porque no solamente hacen su café a mano, sino que es una de las pocas cafeterías en el mundo que yo he visto que tienen cafés caros. Aquí en Sydney principalmente hay 3 cafeterías en donde he visto que tienen precios muy elevados porque tienen cafés exclusivamente raros. Normcore, Reformatory Coffee Roasters y Ona, que es una de las más famosas a nivel mundial. Casi nunca en mi vida he visto que te vendan un café por más de $20, por $35 australianos, $15 americanos. En pesos ya ni lo digo porque es impresionantemente alto el precio. Yo nunca he comprado un café tan caro porque #budget_traveler, pero este es uno de los cafés más caros que he comprado hasta ahora. Me costó $8 australianos y lo hice para poder hablar de esto en este video. Normalmente pido el más barato. En esta cafetería el más barato cuesta $6, lo cual está bien, pero la verdad es que me gustó muchísimo. Es un café con un sabor muy singular. Me agradó bastante porque si voy a pagar 8 euros es porque si voy a pagar $8 espero una explosión de sabores en mi boca y lo ha cumplido este café. Son demasiadas cosas que quiero abordar al mismo tiempo y espero que hayan aprendido mucho más sobre el café de especialidad. Quiero hablar más sobre los procesos y explicarlos, probablemente lo haga en otro video. Y quiero agradecer especialmente a los miembros de Juan Coronado en Patreon, porque es gracias a ellos que puedo literalmente costear, comprar 4 cafés en un día y poder hacer un review sobre el panorama del café de especialidad en Sydney. Esto quiero hacerlo en cada ciudad que vaya, así que si ustedes quieren apoyar este proyecto pueden convertirse en miembros para poder seguir haciendo este tipo de videos. Y díganme si les gustó este maratón de café, que para mí es una de las primeras veces que tomo tantos cafés de manera corrida y me gustó mucho la experiencia. Me gusta la adrenalina de grabar el vlog en un solo día de corrido, literalmente corriendo, porque me cierran las cafeterías muy temprano. Ya están cerradas todas las cafeterías a esta hora, así que gracias por ver este video. Cuéntenme qué les pareció y háganme preguntas, cosas que no entendieron, pregúntenme en los comentarios. Hablo mucho, espero que les guste que hable tanto y quiero hacer más vlogs sobre café. Se vienen más vlogs. Nos vemos hasta la próxima. Ahora sí, mucho café por un día.